Buenos días, ingeniero. A continuación presentaremos el trabajo de algoritmos de Machine Learning para clasificación, realizado por Cristian Cabrera, Alex Calle, Pablo Molineros y Pamela Riera. El perceptrón es la red neuronal más básica. Su funcionamiento consiste en leer valores de entrada, sumar todos los valores de estas entradas de acuerdo a unos pesos que se le haya asignado y el resultado de esto introducir en una función de activación, y esto generará un resultado final. El propósito del perceptrón es clasificar un conjunto de estímulos aplicados externamente en una de dos clases, ya sea clase 1 o clase 2. Para ello, el perceptrón se compone de lo siguiente: un conjunto de datos, un conjunto de entradas, un vector de pesos que se va actualizando iterativamente, una función que pone en combinación lineal a nuestro vector de pesos con el conjunto de datos y una función de activación, en la cual se le ingresará el valor resultante de haber puesto en combinación nuestro vector de pesos con el conjunto de datos, en donde, si este resultado es mayor o igual que 0, se le asignará el valor de 1, es decir, a la clase 1. Caso contrario, se le asignará el valor de menos 1, es decir, a la clase 2. Otra actualización de los pesos se da en el descenso por gradiente, en donde se tiene una función de costo, la cual es igual a un medio de la suma de los cuadrados de los errores que se comete al clasificar los n elementos. Para minimizar esta función, se toma el negativo del gradiente de la misma, y de esta manera la variación de los pesos queda igual a menos un eta por el gradiente de la función de costo. Tenemos entonces una variación de pesos y la actualización de los pesos. De esta manera, reemplazando los valores, tenemos que el nuevo valor del peso va a ser igual al valor anterior más un eta, que es la tasa de aprendizaje, multiplicado por la suma de los cuadrados de los errores que se comete al clasificar los n elementos, y esto a su vez multiplicado por el vector en cuestión. En esta regla de actualización, al considerar la sumatoria de los errores que se cometen al clasificar los n elementos, requiere un costo computacional bastante alto. Es por ello que surge el descenso por gradiente estocástico. Este, en cambio, nos dice que, como considerar el error que se comete al clasificar los n elementos, simplemente consideremos el error que estamos cometiendo al clasificar un elemento al azar. De esta manera surge una nueva variación de pesos, y esto reemplazando en la regla de actualización tendríamos que el nuevo valor del peso va a ser igual al valor del peso anterior más un eta, que es la tasa de aprendizaje, por el error que se comete al clasificar específicamente este elemento tomado al azar, por el vector x. A pesar de que no se usan los errores que se cometen como resultado de clasificar todos los elementos, sino simplemente el error que se comete al clasificar un elemento al azar, se llegan a resultados bastante satisfactorios, y de esta manera se logra reducir bastante el costo computacional. Se ha implementado el método del perceptrón para la base de datos Iris, mediante la ayuda del lenguaje Python, en un programa en el cual, como primer paso, tenemos la importación de librerías, la fijación de una semilla para la creación de nuestros datos aleatorios y una función de entrenamiento para el perceptrón que recibe como argumentos un data frame, un factor de aprendizaje y un criterio de detención. Dentro de esta función se encuentra la variable W, la cual contiene los pesos generados aleatoriamente, tantos como columnas tenga nuestro data frame. La variable objetivo contiene los valores de las clases reales que se encuentran en la última columna de nuestro data frame. Tenemos dos listas vacías para las actualizaciones y las épocas. Encontramos un bucle for, el cual recorre por todas las filas del data frame. Dentro de este bucle se encuentra la variable bucle deten, que toma el valor de true, la cual sirve como criterio para entrar en el siguiente bucle while. Se encuentran contadores para las actualizaciones y para los errores, y una lista que almacenará los errores. Dentro del siguiente bucle while, tenemos como primer paso que nuestro estado del bucle deten va a ser igual a falso para que este bucle no se vaya al infinito. La variable x contiene todos los valores x de nuestro data frame.
Y la variable z es nuestra función objetivo, la cual es igual al producto punto de w transpuesta por x, más un w sub 0 por un x sub 0, que recordando x sub 0 toma el valor de 1. Se asignan los valores 0 o menos 1 a los valores obtenidos por la función objetivo. Si z es mayor o igual a 0, 1, caso contrario, menos 1. Si el valor calculado por nuestra función objetivo es diferente a nuestra clase real, lo que se hace es cambiar el estado de bucle de then a true para que vuelva a entrar en el bucle while, actualizando los pesos tantas veces como sea necesario. Se calcula el error existente, el cual es igual a nuestra clase real menos nuestro valor aproximado por la función objetivo, y se actualizan los pesos, donde nuestro W siguiente es igual a nuestro W actual más el error por el factor de aprendizaje por nuestro valor X. Y el W sub 0 es igual al factor de aprendizaje por el error por 1, que es el X sub 0. Se aumenta el contador para la actualización, y una vez que el contador del error sea mayor o igual al criterio de detenimiento, entonces el bucle de then va a tomar el valor de falso para que el bucle while no se vaya al infinito, terminando aquí con la actualización de pesos. Se añaden los errores a la lista, y esta función lo que los devuelve son los pesos W, una lista con las actualizaciones y una lista con las épocas. Como siguiente paso tenemos la lectura de los datos. En la variable y se seleccionan los valores de la última columna que corresponden a las clases reales, y se procede a dar los valores entre menos 1 y 1. En el caso de que sea el valor de iris setosa, toma el valor de menos 1, se leen nuestros valores X de todo nuestro data frame, y de igual forma se asignan los valores entre menos 1 y 1. Se convierten, esta línea de aquí lo que hace es convertir las listas separadas en un data frame. Seguido de esto tenemos el ingreso de parámetros, que son el factor de aprendizaje, el detenimiento y una variable que servirá para graficar. Finalmente se llama nuestra función entrenar, se añaden los argumentos datos, factor de aprendizaje y el criterio de detenimiento, y serán guardados en nuestras variables W, actualizaciones y épocas respectivamente. Se procede a hacer dos gráficas, una de la clasificación con el perceptrón y otra de las épocas versus las actualizaciones. Además de eso, se imprime el vector de pesos W. El programa nos presenta los siguientes resultados: la clasificación por perceptrón, en donde se puede ver la recta que claramente divide los valores de versicolor por arriba de la recta y los valores de setosa por debajo de esta recta. Tenemos una gráfica también de las épocas versus las actualizaciones que nos presenta el programa, y en pantalla podemos ver los valores que se han obtenido para los respectivos pesos. Método del gradiente por descenso. Para este método, de igual forma, se han importado las librerías, se ha definido una variable para los números aleatorios, la función para entrenar al perceptrón, que básicamente consta de lo mismo, con la única diferencia: para calcular las actualizaciones de los pesos se ha añadido un bucle for, el cual va iterando por toda la matriz, acumulando el error de todas las filas. Tenemos los valores X de todo el data frame, nuestra función de costos, y calculamos el error obtenido y el delta W. Mediante esta función que calcula el error de todas las filas, se ajustan los pesos y se devuelve los pesos W, una lista con los valores para la gráfica del error y las épocas. De igual forma se procede a leer los datos. Tenemos los valores para Y y los valores para X. Ingresamos nuestros parámetros. De igual forma damos valores menos 1 y 1. Regrupamos el data frame. Llamamos a nuestra función de entrenamiento, ingresando como argumentos los datos, el factor de aprendizaje y el número de iteraciones. Imprimimos los pesos correspondientes obtenidos y se crea además una lista vacía de costos, la cual va a almacenar los costos que se han ido obteniendo. Se realiza la gráfica de los datos iris, la gráfica que realizará la división de los datos setosa versus los versicolor,
gráfica de los errores versus las actualizaciones, y se ha ajustado una curva al ajuste de actualizaciones. También se ha realizado una gráfica de las épocas versus el costo, de igual forma añadiendo una curva de ajuste para el costo. Este programa nos presenta los siguientes resultados. Como podemos ver, tenemos la clasificación por el perceptrón, donde de igual forma se puede ver claramente la clase versicolor por arriba de la recta y la clase setosa por debajo. Se han obtenido los siguientes pesos. También tenemos una gráfica que muestra el error versus las épocas y el costo versus las épocas. Se ha implementado también el método del gradiente estocástico, el cual sigue el mismo principio que los otros dos programas anteriores, con la diferencia que nuestro data frame ahora va a ser ordenado de una manera aleatoria mediante numpy.random permutation. Y ahora nuestra actualización de pesos no va a ser como en el gradient descent que teníamos la sumatoria. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro W siguiente va a ser igual a nuestro error por nuestro valor de aprendizaje por nuestro valor en X. De igual forma, esta función nos devuelve los pesos W, una lista con los errores y una lista con las épocas. Seguimos el mismo proceso que en los programas anteriores, la selección de los 10, la selección de los X, ingresamos nuestros parámetros, ejecutamos la función de entrenamiento ingresando los datos, el factor de aprendizaje y el número de iteraciones. De igual forma tenemos la variable costo y se procede a graficar los datos, la gráfica de la recta, la gráfica de los errores versus las actualizaciones. Realizamos un ajuste de una curva a las actualizaciones y la gráfica de épocas versus costos con su respectivo ajuste. Al ejecutar este código obtenemos los siguientes resultados, donde podemos ver la clasificación del perceptrón. Por arriba de la recta tenemos versicolor, por debajo setosa. Tenemos la gráfica de las épocas versus las actualizaciones. Y también tenemos las gráficas de las épocas versus el costo. Obtenemos el siguiente vector de pesos W. Ahora analizaremos la base de datos, la cual viene dada del Machine Learning Repository y es Occupancy Detection, que es la ocupación de habitaciones, la cual la ocupación real del terreno se obtuvo a partir de fotografías con marcas de tiempo que se tomaron cada minuto. Además, nuestra base de datos es multivariable con características reales que nos ayuda para una clasificación. El número de instancias es de 20.560 distribuida entre 7 atributos. Nuestra base de datos cuenta con tres archivos, uno para entrenamiento y dos para prueba. Los atributos están divididos en 7 columnas, los cuales nos ayudarán a analizar en el algoritmo. La primera es fecha y hora, que hace referencia a año, mes, día, hora, minuto y segundo. La temperatura, que viene dada en grados Celsius. La humedad relativa en forma de porcentaje. Luz, dióxido de carbono, relación de humedad y finalmente una clasificación binaria que hace referencia a la ocupación, donde 0 es no ocupado y 1 el estado ocupado. Esto reemplazaremos por 1 y menos 1 en el algoritmo. Tenemos un ejemplo sobre la base de datos, en donde están representadas las 7 columnas con los 7 atributos dados. Sin embargo, todos estos atributos no se relacionaron en el algoritmo, puesto que el primero, que hace referencia a la fecha, no se puede asegurar que sea una información precisa, ya que el lugar donde se va a contar la habitación ocupada o no puede representar de una persona que trabaje de día o de noche o que descanse más tiempo o menos tiempo. Igualmente sucede con la columna del CO2, puesto que existen factores externos como pueden ser plantas o número de habitantes que varían los datos. Por tanto, esto puede afectar la confiabilidad de los datos y no se ha tomado. Además que cuando se probó en el algoritmo, esto aumentaba el número de iteraciones y se hacía demasiado grande, por lo que no se llegaba a una correlación y se formaba un bucle infinito. A continuación tenemos la aplicación de los algoritmos a la base de datos seleccionada.
vamos a ver que los algoritmos son exactamente los mismos presentados para la base de datos de IRIS, únicamente se modificó para el número de columnas y tomamos X como el número de columnas, entonces únicamente se aplicó a este método y no hubo que realizar modificaciones grandes en el algoritmo. Realizamos la misma importación de librería y la semilla de datos aleatorios y en este caso asignamos W por la longitud del data frame, en este caso ya no será 2, será más grande del tamaño que se entregue y la última columna va a ser la de las clases a comparar. Realizamos el mismo algoritmo y en el X asignamos el número de columnas, en este caso ya no serán solo 2, sino serán más. Entonces entregamos los valores de W, actualizaciones y épocas. Para nuestra base de datos necesitamos primero entrenar al perceptrón. Entonces lo que se hace es, leemos el archivo. En este archivo, en la última columna, tenemos la ocupación. A esta ocupación le tomamos sus valores y le asignamos 1 o menos 1. Debido a que tenemos los valores 1 y 0, entonces 0 le cambiamos por menos 1 y si no es 1. Entonces en el nuevo archivo tomamos únicamente la columna 1, 2, 3 y 5. Ya conversamos un poco de esto, de que la columna 0 y la columna 4 nos entregaban error, la columna de la fecha y la columna del CO2 respectivamente. En el ingreso de los parámetros teníamos el factor de aprendizaje y el número de iteraciones para la detención, porque debido a que existen momentos en que el grupo de datos no es separable por alguna matriz o por alguna columna que no nos permita separar a los datos, entonces lo que se hace es con este criterio se detiene para que pase a la siguiente iteración. Entonces obtenemos los valores de W, actualizaciones y épocas. Ahora, para la aplicación, para la comparación, leemos el dato de test. En nuestra base de datos nos entregaba dos archivos, uno para entrenamiento y otro para realizar el test. Entonces aquí abrió el archivo de test y lo que hacemos igualmente, le asignamos, tomamos su última columna, le asignamos 1 o menos 1 y tomamos su columna 1, 2, 3 y 5. Aquí lo que se hace es la multiplicación de los W en su respectivo X, Entonces lo que hacemos es, para cada columna se le multiplica por su WI respectivo y se le suma una fracción del valor de W sub 0. Con esto, al final, sumamos W sub 0 en cada fila un poco y el momento de realizar, aquí realizamos la sumatoria por filas, entonces obtenemos ya la función Z, la función a comparar. Y le asignamos a este valor de comparar, si es mayor a 0, le asignamos 1 y si no, menos 1, para comparar si está bien clasificado. En esta lista lo que hacemos es comparamos los valores reales de Y2, que son los que estaban en la base de datos, y comparar, que son los multiplicados por nosotros con nuestros Ws entrenados. Entonces comparamos los aciertos y obtenemos una lista con todos los aciertos en A, y dividimos del número de aciertos dividido para el número de totales por 100, entonces ese será nuestro valor de confiabilidad. Realizamos la gráfica de los resultados y obtenemos lo siguiente. Vemos aquí el ejemplo de épocas versus actualizaciones del perceptrón. En el caso de gradient descent, realizamos el mismo algoritmo, importamos las librerías, la semilla y tenemos la misma función de def. Como ya vimos, igualmente el W se modifica a la anchura del data frame, en este caso va a haber más filas. Igualmente el X, el W se modifica, el X se agranda, pero a la final podemos iterar de la misma manera. Entonces devolvemos W, graph error y épocas. Realizamos el mismo esquema de lectura para los datos. Leemos los datos, le asignamos menos 1 o 1, dependiendo si está ocupada o no. Entonces tomamos las columnas 1, 2, 3 y 5, damos el factor de aprendizaje, el número de iteraciones. Este número de iteraciones va a ser el número de actualizaciones que se haga a los pesos W. Entonces realizamos el algoritmo y tenemos la función de costo que ya hablamos anteriormente. Para el test lo que se hace es se ingresa los archivos y tenemos, igualmente se realiza lo mismo, se asignan los valores de menos 1 y 1 y en un nuevo archivo se toma las columnas 1, 2, 3 y 5. Se realiza la multiplicación de los Ws por sus respectivas columnas y se realiza la comparación si es que es mayor a 1 o menor a 1 y se toman los valores, igualmente se toman los valores de acierto. En este caso realizamos diferentes gráficas, vemos de la siguiente manera. Como podemos ver, nos entrega un gráfico de
épocas versus error. Y con esto podemos ver que tenemos una confiabilidad muy baja y vemos que el error crece. En este caso es porque realizamos únicamente 10 actualizaciones, que serán las 10 iteraciones por toda la matriz. Tenemos la aplicación del gradiente estocástico para el perceptrón. Entonces lo que hacemos es las mismas importaciones de librerías, asignamos la misma semilla, y lo que tenemos es, como vemos aquí en esta línea, lo que se hace es la aleatorización del data frame para que cada vez que se realice el entrenamiento se aleatoricen todas las filas del data frame. Entonces igualmente asignamos W, los valores únicamente crecen a los asignados a los descritos anteriormente, el X también crece en su longitud, pero realizamos el mismo algoritmo. Devolvemos W, graph error, aux y épocas. Igualmente, para el entrenamiento, leemos el archivo, le asignamos los valores de 1 menos 1 y le sumamos a sus columnas 1, 2, 3 y 5, le sumamos las columnas ya transformadas, 1 menos 1. Tenemos el factor de aprendizaje y el número de iteraciones. Podemos ver aquí también que tenemos graph, asignamos los valores de W y graph error y épocas. Realizamos la función de costos con este graph error para obtener el costo, y para el test lo que hacemos, leemos el archivo test. Igualmente le asignamos los valores de 1 menos 1 para comparar, y tomamos el nuevo archivo con las columnas 1, 2, 3 y 5. En este caso multiplicamos por sus respectivos Ws, estas mismas columnas que acabo de mencionar, y tomamos esta lista comparar que suma por filas, transformamos en array y asignamos 1 o menos 1 según sea mayor o igual a 0 o menor a 0 respectivamente. Tomamos el número de aciertos que se calculó e imprimimos y realizamos las gráficas, en este caso época versus error y época versus costo con sus ajustes lineales. Y como era de esperarse, es mucho más rápido que el método de gradient descent y tiene una confiabilidad bastante alta del 97.89%. Nos devuelve los vectores W de pesos y vemos que en el caso que el error tiende a ser 0, tiene una curva de ajuste que vemos que va decreciendo. Igualmente en el caso del costo, como es elevado al cuadrado, el costo va a ser mucho mayor, pero igualmente tiende a ser 0 este costo. Ahora analizaremos las conclusiones en función de nuestra base de datos y nuestras conclusiones finales. Lo primero sería el factor de aprendizaje, pues este influye directamente en la confiabilidad que presentan los datos, es decir, el porcentaje de datos que el perceptrón ha ido identificando de una clase de manera correcta. Mientras más pequeño sea el factor de aprendizaje, más alto será el nivel de confiabilidad que éste presente mientras clasifica los datos. Podemos decir que a menor paso, más fácil es que el perceptrón converja. Tenemos que nuestro factor de aprendizaje es 0,1 y nuestra confiabilidad aproximada de un 68%, mientras si el factor disminuye, la confiabilidad aumenta. Podemos analizar además que en el descenso por gradiente, este se va a demorar mucho más, por lo que se ha trabajado con un número de iteraciones bajo. Esto es debido a que debe analizarse la dimensión de la matriz. El número de filas por el número de columnas representaría el número de iteraciones mínimo para que converja nuestro algoritmo. Y esto implicaría un coste computacional muy alto. Además, estimamos que entre más realicemos iteraciones, se va a llegar a una convergencia y va a aumentar nuestro nivel de confiabilidad. Podemos ver en el método del descenso por el gradiente estocástico que en nuestro algoritmo necesitábamos dos condiciones mínimas, que el número de iteraciones sea 5000 y que se tenga un factor bajo de aprendizaje. En este caso, cumple el número de condiciones, pero el factor de aprendizaje no es lo suficiente para que se muestre una gráfica de manera correcta, puesto que vemos que crece de manera exponencial y implica que no se va a llegar a converger. Sin embargo, en esta gráfica podemos ver de mejor manera que cumple nuestro factor de aprendizaje y nuestro número de iteraciones, en el cual las épocas en función del error van descendiendo y podemos ver de forma correcta cada una de las épocas. Tenemos un ejemplo parecido, simplemente cambia el número de iteraciones a una condición menor a la establecida, en la cual sigue siendo un descenso por gradiente, sin embargo las épocas no se logran visualizar de manera correcta. Finalmente, podríamos decir que a medida que el factor de aprendizaje en los algoritmos es menor, tiende a converger con mayor facilidad.
Además, el método del gradient descent implica un exagerado coste computacional, mientras que el stochastic gradient descent realiza un trabajo con exactitud mayor, pero con menor coste. El grado estocástico permite suavizar nuestra función objetiva y reduce el riesgo de tener una convergencia temprana. Y si por una columna de datos el conjunto no es linealmente separable, los métodos pierden su efectividad de cálculo y se debe dar un criterio de detención en los bucles para que los métodos continúen. En este caso, nuestro perceptrón. Pero la actualización de pesos no va a ser la correcta. Es decir, en el Stochastic Gradient Descent y en el Gradient Descent se va a actualizar pero con pesos incorrectos. Muchas gracias.